Buen día para todos. Hoy vamos a conversar en este encuentro sobre lo que es el derecho procesal internacional. Y en una segunda parte vamos a abordar lo que es la condición jurídica de los extranjeros. Nos preguntamos qué es el derecho procesal internacional. Es una rama del derecho internacional privado que se encarga de regular o de estudiar todo lo referente a la ley procesal aplicable al caso, la competencia internacional, la cooperación internacional en materia de pruebas, lo que es la evacuación de las pruebas, y también en cuanto al reconocimiento y la ejecución de las sentencias extranjeras. Visto así, podemos nosotros inferir que el contenido del derecho procesal internacional está situado en las siguientes instituciones. Primero, la jurisdicción y la competencia internacional. Ya sabemos que la jurisdicción es la potestad o la facultad que tienen los estados de administrar justicia y que viene delimitada precisamente por la competencia en los factores, como vimos en su oportunidad, objetivo, subjetivo, territorial y además los factores de conexión. En tercer lugar, lo referente a la regulación probatoria dentro del proceso. También en otro aspecto tenemos que el tratamiento del derecho extranjero es otro que forma parte del contenido del derecho internacional y luego lo que es la ejecución y el reconocimiento de las sentencias, de los actos y de los laudos arbitrales y por último la cooperación jurídica internacional. Esos aspectos son básicamente los que configuran el contenido del derecho procesal internacional. Ahora bien, ¿cuál es el principio fundamental del derecho procesal internacional? Denominémoslo estructural, también llamado en la doctrina lege fori, el principio de la territorialidad de la ley procesal. ¿En qué se traduce eso? En que los jueces aplican la ley procesal del lugar donde se está promoviendo ese juicio. Este principio de la ley fori fue reconocido desde el Tratado de Derecho Procesal Internacional de Montevideo en el año 1889. En ese tratado ya se señalaba que los juicios y sus incidencias se regulaban por la ley procesal de la nación donde se estaba tramitando ese proceso. Igualmente, este principio de la ley fori es reconocido por el Código Bustamante en uno de sus artículos donde señala expresamente, concretamente el artículo 314, el Código Bustamante establece que todo lo relativo a la competencia de los tribunales, a su organización, al enjuiciamiento, a las formas del enjuiciamiento, a la ejecución de las sentencias y a los recursos que se contemplan contra las decisiones, debe ser tramitado de acuerdo con la ley del lugar, la ley procesal del lugar, la ley fori. En materia probatoria, sí se distingue la aplicación de la ley fori en cuanto a que regulamos por la ley del territorio, la ley del lugar, todo lo que tiene que ver con la promoción y la evacuación del medio de prueba. Pero lo relativo a la admisión y a su valoración siempre se va a regular por la ley material, es decir, por la ley o por la norma del ordenamiento jurídico que la misma norma de conflicto determinó que era la aplicable, por el derecho sustantivo, por el derecho material. Pero todo lo que tenga que ver con la regulación de los distintos medios probatorios, por su promoción, por su evacuación, por su decreto, y inclusive con su práctica, tiene que ver con la ley del territorio. Ahora bien, este principio de la territorialidad de la ley procesal tiene una excepción y tiene su fundamento o el arraigo de este principio descansa en varios sustentos.
Entre ellos, el primero es que la administración de justicia es una potestad, una facultad atribuida a los estados y en consecuencia es el estado el que la desarrolla, el que debe saber la forma, cómo aplicarla. Otro aspecto que sustenta este principio de la territorialidad de la ley procesal es el relativo a que resultaría imposible aplicar una norma procesal de un derecho extraño, de un derecho extranjero, cuando en el territorio donde se está promoviendo no exista, pudiera darse el caso que al aplicar esa norma extranjera no exista un órgano jurisdiccional que para el otro sí es existente y aquí resultaría inexistente en este ordenamiento o una figura procesal. Otro aspecto en que se sustenta esto es en el orden público internacional, en razones de orden público internacional que defienden la aplicación de la lex fori o el principio de la territorialidad de la ley procesal. Y otro aspecto también que debemos de destacar es el carácter o la naturaleza cambiante de las formas procesales, que varían, por supuesto, de un ordenamiento jurídico a otro. Destaca importante en los tratados de Montevideo que todo, como ya lo señalé, lo relativo al material, al aspecto probatorio, a todos los medios que tengan que ver, llámese testigos, posiciones juradas, todos los medios a prueba que son permitidos de acuerdo con el principio de libertad probatoria, deben regirse en su promoción, como ya lo señalaba, y en su evacuación por la ley del territorio. Ahora bien, tenemos que existe una excepción a la aplicación de ese principio de la territorialidad de la ley procesal. ¿Cuál es la excepción a ese principio? La inmunidad, llamada inmunidad de la jurisdicción. En este sentido, tenemos que destacar que la inmunidad de la jurisdicción tiene relación con que los jueces locales resultan incompetentes para juzgar a los demás estados extranjeros. En este sentido, destacan las disposiciones que consagró en su oportunidad el Código de Bustamante. El Código de Bustamante, aprobado, como ya sabemos, en 1928, ya regularizaba esta situación señalando que había que distinguir primero en su motivación, establecieron allí en esa convención, cuando el Estado se comporta como una persona o como un sujeto de derecho público internacional, cuando actúa bajo la autoridad, bajo la soberanía, en este caso, va a ser incompetente el juez local para juzgar a ese Estado cuando sea parte. Pero en el supuesto en que ese Estado se comporte como una persona de derecho privado y actúe o realice actividades que tienen que ver con el aspecto privado, en este caso sí puede ser juzgado por los tribunales locales. En tal sentido, el Código Bustamante precisó algunos supuestos. Señaló que los tribunales o los jueces locales eran incompetentes para juzgar a los estados en aquellos asuntos civiles o mercantiles donde hubiesen sido demandados cuando se estuviera comportando precisamente como una persona de derecho público. Sin embargo, cuando se tratara de acciones personales, permitió la llamada sumisión. ¿Qué es la sumisión? Cuando el Estado voluntariamente decide someterse a la ley procesal, a los tribunales, en ese momento en que se está promoviendo ese proceso. Entonces, cuando se trata, dice el Código Bustamante, de acciones personales, puede haber esa sumisión. También señaló que eran incompetentes cuando hubiesen sido demandados por acciones reales, cuando actuaban en ese plano del derecho público y que aquí no, cuando se trata de acciones reales, no se permite la sumisión de los estados. Expresa, aunque no pueden renunciar
porque muchas veces la ley del lugar donde están ubicados los bienes lo prohíbe expresamente. En un tercer lugar, el código habla de la posibilidad de que cuando el Estado esté desarrollando actividades propias o se esté comportando como una persona de derecho privado, en este caso sí va a poder ser demandado ante los jueces locales por acciones reales o mixtas. Inclusive, eh, dentro de este grupo permite que se puedan instaurar demandas contra los estados actuando en la esfera del derecho privado cuando se trate de demandas universales, como podrían ser los procesos de quiebra. Entonces, otro aspecto que tenemos que abordar en cuanto a la inmunidad de la jurisdicción, no solamente referida a los estados, es importante señalar la inmunidad que tienen los agentes diplomáticos. En este sentido, es preciso que recordemos que existe la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y consulares, suscrita en el año 1961 y 1963. En esta convención ya se establecía la inmunidad, o se establece la inmunidad que tienen los agentes diplomáticos en las materias civil, mercantil, penal, administrativa. Ellos no pueden ser llevados a la jurisdicción de los tribunales locales. Ahora bien, se hace la excepción en la convención cuando se trate de acciones penales sobre los bienes del Estado que se encuentren en el Estado receptor. Y también se excepciona cuando el agente diplomático tenga el carácter de heredero, de legatario o de administrador o ejecutor testamentario en un proceso donde sea parte ese agente diplomático. Allí sí no se aplica la inmunidad de la jurisdicción, sino que podrá ser juzgado por los jueces locales. Y también tenemos el caso de cuando el agente diplomático se encuentra desempeñando una actividad distinta a la establecida en la misión diplomática. Una actividad de tipo privado, en este caso, sí podrá ser sometido a la jurisdicción de los tribunales locales. Entonces vemos cómo se da aquí las excepciones puntuales a la inmunidad de la jurisdicción y al principio de la territorialidad de la ley procesal. Abordado esto, también tenemos que distinguir en este aspecto, por último, que si un agente diplomático decide demandar, entablar un proceso en un país extraño, en el donde está en el estado receptor, en este caso, él está renunciando expresamente, se da la sumisión expresa a ese ordenamiento y luego, si en el curso de ese proceso que él instaure les interpuesta una demanda reconvencional, se le reconviene, en este caso él no podrá alegar la inmunidad de la jurisdicción, por cuanto él ya la renunció, así no sea expresamente con que acuda al tribunal a entablar una demanda, está operando la llamada sumisión tácita, que no requiere del consentimiento, la manifestación expresa del agente diplomático, sino que con el solo hecho de él acudir a la jurisdicción a entablar una demanda, se supone que ya está asumiendo esa jurisdicción, está decidiendo someterse a esa jurisdicción. Tratado o abordado lo que es el aspecto más importantes del derecho procesal internacional, lo relativo a su principio estructural, como es el principio de la territorialidad, la ley procesal y sus excepciones. El temario nos coloca allí el abordar la condición jurídica de los extranjeros. Con relación a la condición jurídica del extranjero, es necesario primero determinar qué se entiende por extranjero. Extranjero es todo individuo que se encuentra en un lugar distinto, en un territorio distinto del país del cual es nacional. Ese es el extranjero. La condición jurídica de los extranjeros, así como el tema de la nacionalidad,
hay que decirlo, es una cuestión que es regulada por el derecho interno. El derecho interno es el que se encarga de establecer todo lo relativo a la condición jurídica de los extranjeros. Sin embargo, es ya reconocido en toda la comunidad jurídica internacional contemporáneamente que ningún Estado puede negarle a los extranjeros los derechos civiles y las garantías que su desarrollo implica. Entonces no pueden establecer normas que restringan a los extranjeros el goce pleno de sus derechos civiles y de las garantías atinentes a ellos. En este sentido, tenemos que abordar el régimen de la condición jurídica de los extranjeros conforme la doctrina lo ha visualizado en tres enfoques diferentes. Una primera posición que es la doctrina o las legislaciones igualitarias. En un segundo lugar, tenemos las llamadas legislaciones hostiles. Y en tercer lugar, tenemos la de reciprocidad diplomática, o legislativa. Reciprocidad diplomática o legislativa. En el primer bloque de la legislación igualitaria, tenemos a todos aquellos países, estados, ordenamientos jurídicos que reconocen o equiparan y le dan el mismo trato a los extranjeros que a sus nacionales, sobre todo en el desarrollo y en el disfrute de sus derechos civiles. En las legislaciones hostiles vamos a encontrar sobre todo el grupo de los países angloamericanos y percibimos como en los estados que conforman la Unión de los Estados Unidos de Norteamérica existen estados que en el orden interno, como ya sabemos, pueden establecer su propia regulación y dentro de ellos hay algunos que establecen normas que limitan la condición jurídica de los extranjeros en el sentido de que no les permiten adquirir bienes inmuebles o les establecen condiciones, requisitos previos para ello distintos a los nacionales. En este caso tenemos Alabama y a Missouri, que son países donde, perdón, estados de la Unión de Estados Unidos de América que se les niega la posibilidad de adquirir bienes inmuebles. En el caso de Virginia, se les exige un cierto tiempo que tienen que tener de residencia para poder adquirir bienes inmuebles. Y por último, en Nueva York, se les exige que adquieran la nacionalidad o que se hagan ciudadanos. Entonces vemos cómo en los Estados Unidos hay estados de la Unión que han establecido normativas que tienden a limitar el derecho de los extranjeros en esta materia, como sería la adquisición de los bienes inmuebles. Por eso es que nosotros vemos que la mayoría de personas extranjeras establecen su residencia, sobre todo en el estado de la Florida, porque allí no existen restricciones en el ordenamiento jurídico interno con relación a la adquisición de bienes inmuebles. Y habrán otros estados así, en que también son abiertos, pero como ya sabemos, ellos tienen la posibilidad de establecer su regulación interna, pues hay otros que efectivamente sí lo limitan, como ya lo dijimos. Y por otro lado, en un tercer lugar, tenemos los que se agrupan en la posición de las legislaciones que tienen reciprocidad diplomática o legislativa. En este sentido, pues, ¿qué es? Que los estados le reconocen a los extranjeros los mismos derechos que a los nacionales en la medida de que los otros estados también les reconocen a sus nacionales los mismos derechos. Hay la fórmula del doy para que me des. Entonces, recordemos que en este sentido, el Tratado de Derecho Internacional de 1903, suscrito entre la República de Ecuador y la República de Colombia, establece este principio de reciprocidad, en el sentido de que ambos estados contratantes reconocen recíprocamente los derechos a los extranjeros en sus territorios que se le acuerdan a sus nacionales. Pero la mayoría de los países latinoamericanos se centran en el trato igualitario, en las legislaciones igualitarias, reconociendo sobre todo
en el campo de los derechos civiles todo el desarrollo a los extranjeros, igual como lo hacen a sus nacionales, en las mismas condiciones. La condición jurídica de los extranjeros fue objeto de una convención sobre la regulación de la condición jurídica de los extranjeros, que se celebró en febrero de 1928. En este caso, vale la pena destacar algunas normas que allí se establecieron. Se señaló primero que los estados son, de acuerdo a su ordenamiento jurídico interno, los que establecen todo lo relativo a el ingreso de los extranjeros y a su residencia, las condiciones para establecer su residencia. También en esa convención se estableció la prohibición de obligar a los extranjeros a prestar el servicio militar. Y se estableció igualmente que los extranjeros están sometidos a las contribuciones ordinarias y extraordinarias y a los empréstitos forzosos, siempre y cuando estas medidas se le apliquen a la totalidad de la población, es decir, se le aplique también a los nacionales de ese país. También se estableció la prohibición de que los extranjeros puedan participar en las actividades políticas que, de acuerdo con las constituciones de los estados, sean privativas o en el ejercicio solamente de los nacionales. Y se estableció que todos los estados deberían respetarle a los extranjeros el goce de sus derechos civiles y asegurarle las prerrogativas constitucionales que al respecto garanticen el desarrollo de esos derechos civiles. Igualmente en esta convención se dispuso que por razones de interés público interno, los estados conservan el derecho de expulsar a los extranjeros de su territorio que estén residenciados, domiciliados, en carácter de transeúntes, por razones, repito, de orden público interno, y que en este caso los estados a los cuales esos extranjeros, sean nacionales o pertenezcan, estaban obligados a recibir a esos extranjeros que hubiesen sido expulsados del territorio extranjero. En cuanto a las leyes procesales, se establece una igualdad ante la ley al sometimiento de la jurisdicción y a la aplicación de las leyes procesales, una igualdad con relación a los nacionales de los estados. Y por último, se estableció que existe la prohibición de que ninguna constitución restrinja, como ya lo dije, el desarrollo de las garantías, los derechos civiles para los extranjeros que se encuentren dentro de estos territorios o de los territorios extranjeros. Ahora bien, en cuanto a lo que se trata el desarrollo en América Latina, hay que puntualizar también que se han dado importantes convenios, importantes tratados anteriores al Código de Bustamante de 1928 que ya regulaban la condición jurídica de los extranjeros, tratando de equiparar el desarrollo de determinadas áreas o determinadas materias. En tal sentido, es importante destacar el Congreso Boliviano, celebrado en Caracas en el año 1911 con motivo de la celebración de los 100 años de la Declaración de la Independencia de Venezuela. En esta oportunidad, el presidente Juan Vicente Gómez convocó a los países hermanos que habían sido liberados o libertados por Simón Bolívar y se congregaron en Caracas, Bolivia, Ecuador, Colombia, Venezuela, con el sentido de poder, y Perú también, de realizar esta convención. De esta convención, llamada Congreso Boliviano, se aprobaron importantes acuerdos, sobre todo en la equiparación de los títulos, también en el desarrollo de las invenciones y patentes, y también en cuanto a las profesiones liberales, para que se les reconozcan a los profesionales en la
el desarrollo de su actividad en los países que formaron parte de este Congreso. Entonces, esto fue un primer aporte que se desarrolló en este Congreso boliviano entre los 5 países, repito, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador, que fue una antesala, inclusive se habló aquí del reconocimiento de las sentencias y de los laudos y de los actos extranjeros, la cooperación judicial internacional entre las 5 países y se dieron los acuerdos en este sentido que fue previo al Código de Bustamante. Ahora bien, en materia procesal, el tratamiento de los extranjeros en la mayoría de los ordenamientos jurídicos respeta las garantías atinentes al debido proceso. Los extranjeros pueden ser apoderados siempre cuando tengan la capacidad de postulación de acuerdo con el ordenamiento jurídico donde se esté llevando el proceso. Los extranjeros pueden ser testigos. También los extranjeros se les respeta el derecho al debido proceso, el derecho a la tutela judicial efectiva. ¿Esto qué implica? Que los extranjeros pueden acceder a los órganos de administración de justicia para plantear sus pretensiones, sus demandas. Tienen el derecho a que esa pretensión se tramite conforme a un debido proceso, en el que se respeten todas las garantías, a que se dicte una sentencia oportuna de acuerdo con los términos en que fue planteada la pretensión y a que esa sentencia se ejecute. También, al lado de esa garantía jurisdiccional, los extranjeros gozan, al igual que los nacionales, del debido proceso que comporta el derecho a la defensa en todos y cada una de las instancias y grados del proceso, que comporta el derecho a ser oído, el derecho a probar, a recurrir del fallo y, por supuesto, muy importante, se le aplica también la garantía a la cosa juzgada en el sentido de que no podrán ser juzgados 2 veces por los mismos hechos que fueron juzgados en un proceso anterior. Entonces, como vemos, a nivel procesal, los extranjeros gozan de los mismos garantías y derechos de los cuales disfrutan los nacionales de los países. Bien, tenemos que también hacer algunas limitaciones que se hacen o abordar algunas limitaciones que en la mayoría de los ordenamientos jurídicos se contemplan con relación a los extranjeros. En primer lugar, se les prohíbe en la mayoría de las constituciones políticas de los estados que los extranjeros puedan ejercer cargos que lleven consigo la autoridad o la jurisdicción. En este caso, se les prohíbe ser presidente, ser juez o ser magistrado. También se establecen algunas limitantes en el orden interno. Por ejemplo, en Colombia se les prohíbe a los extranjeros participar como árbitros, pero en los arbitrajes domésticos, en los que tienen que ver con el ámbito interno, porque como ya lo veíamos en la oportunidad en que abordamos el arbitraje internacional, para ser árbitro en un proceso de arbitraje internacional, no se le puede prohibir al extranjero que sea designado árbitro. Esto es una regulación propia del arbitraje internacional. Entonces, en el caso de Colombia, solo aplica para el arbitraje doméstico, que no se pueda designar árbitro a una persona que no sea colombiano, pero para arbitrar en el ámbito interno, porque esta disposición no aplica para el ámbito internacional. Existe también en algunos ordenamientos jurídicos la exigencia de la causal de arraigo, denominada también conforme al aforismo romano, la cautio judicati solvi. En este sentido, esta caución está referida, por ejemplo, en el caso del ordenamiento jurídico venezolano, se le exige no solo a los extranjeros, sino a todo aquel que no tenga su domicilio permanente en el territorio de la República de Venezuela o no demuestre que tiene bienes suficientes para responder en caso de que su pretensión sea desestimada o sea desechada. En el caso venezolano, la caución de arraigo exigida a los que no tienen
domicilio permanente en la República, se puede alegar como una cuestión previa. En este sentido, la parte demandante puede demostrar que si tiene bienes suficientes para responder al demandado en el caso de que su pretensión sea desestimada. Como vemos, es una caución que se le sigue, pero que no distingue, no hace una distinción para mejorar la condición del extranjero, sino que está referida tanto a nacionales como a extranjeros que no tengan arraigo en el país para poder responder en el caso de que sean demandantes de una sentencia que resulte perjudicial, o sea, para el demandante, donde no se acoja su pretensión, de forma de garantizar al demandado la posibilidad de cobrar las costas procesales. Entonces, vemos incluso que la legislación venezolana, el Código de Comercio, que regula todo lo que es el aspecto mercantil, establece que esta caución de arraigo no se podrá exigir en los juicios donde lo que se debata sea el cumplimiento de actos mercantiles, actos de comercio propiamente dichos. Entonces, no se aplica la exigencia de esta caución. En general, podemos afirmar que todas las legislaciones, en la medida en que se da el avance y el respeto de los derechos humanos y se firman tratados en este sentido y los países se van adhiriendo, va cada día equiparándose en una mayor medida la condición de los extranjeros a los de los nacionales, incluso pudiéramos decir en los derechos políticos, puesto que en algunos países ya los extranjeros pueden ser elegidos a cargos de gobernadores, de alcaldes. Vemos cómo se va ampliando la esfera del ejercicio de los derechos políticos incluso para los extranjeros. Sin embargo, pues no podemos dejar de ver que existen legislaciones hostiles que sí tienen un principio de la territorialidad exacerbado y que tienden a establecer limitaciones y en efectivo establecen en sus ordenamientos jurídicos normas que limitan la capacidad de los extranjeros para ejercer sus derechos en los países. Pero en general, la mayoría de los ordenamientos jurídicos se alinean por cada día ir equiparando, dando trato igualitario a los extranjeros y a los nacionales en el trato, sobre todo en cuanto al desarrollo de los derechos civiles, a darles la posibilidad de que al igual de los nacionales puedan desarrollarlos en una forma amplia. Igualmente, por supuesto, esto va de la mano con el respeto de los derechos y garantías procesales que se le reconocen, como ya lo dijimos, en la mayoría de las constituciones políticas, al igual que a los nacionales. Bueno, de esta manera yo abordo esta unidad en el que me correspondía estudiar, desarrollar con ustedes lo que es el derecho procesal internacional con todas las instituciones tan importantes a las que hemos hecho mención, que abarcan el contenido de esta rama del derecho internacional privado, como ya lo decíamos, a las que hicimos alusión, jurisdicción, competencia, la regulación probatoria, entre otras, y el segundo aspecto que estaba allí, que era la condición jurídica de los extranjeros. Espero que cualquier duda me la hagan saber a través del aula virtual. Oportunamente daré el material para este tema, para que les sirva de apoyo y daré las pautas para la realización del ensayo correspondiente. Feliz día para todos.